En realidad, la temporada de zafra fue un poco difícil para la agricultura familiar. Hubo dos etapas de siembra en la normal, que algunos que hicieron al inicio de agosto, por ejemplo, con los cultivos de maní, de maíz chipá, ¿verdad? Maíz amiláceo, ellos salieron bien. Ellos salieron bien, tuvieron una merma muy baja, pero lo que hicieron en la segunda lluvia, en la lluvia de octubre, ese sí salió muy mal, pasó un estrés hídrico muy grave y el rendimiento fue muy bajo en los cultivos, ¿verdad? Y hasta ahora nosotros tuvimos una pequeña lluvia en enero, al inicio de enero, y eso en el caso de maíz, por ejemplo, algunos hicieron y esa siembra se perdió totalmente. Esa siembra se perdió totalmente en el caso de maíz. Después vino esta lluvia de febrero y ahí la gente empezaron a sembrar. Esa lluvia de febrero ayudó un poco y en esta semana que está viniendo bastante aguacero en la zona, está ayudando mucho para esos cultivos de época alternativa, ¿verdad? Entonces la seca perjudicó bastante en los cultivos de autoconsumo, en el caso de maíz, ¿verdad? El maíz como autoconsumo, también en el caso de poroto y maní. Y en el cultivo de renta fue gravísimo. En el caso del sésamo, el rendimiento del sésamo fue perjudicado en torno a 60-75%. Entonces el rendimiento en el caso del sésamo fue muy bajo esta vez. Eso también colaboró un poco por la oferta y la demanda, ¿verdad? El precio subió bastante. Eso hizo que se equilibre un poco, ¿verdad? En el caso del finca pero la seca fue muy grave esta vez en nuestra zona. Yo puedo hablarte en términos de porcentaje, por ejemplo, en el caso de maíz, que en la siembra temprana que hicieron los productores, en el caso de maíz amiláceo, ¿verdad? Que tengo mayor conocimiento de la agricultura familiar, tuvieron pérdida en torno a 40%. Los productores que hicieron ahora en inicio de enero, eso tuvieron pérdida total, salieron las plantas y por la alta temperatura entonces volvieron a secarse las plantas, no tuvieron chance de poder enraizar esas plantitas, ¿verdad? Eso se perdió casi todo, inclusive los proyectos que fueron instalados por el Ministerio de Agricultura para acompañar, ¿verdad? El proyecto de choclo para Semana Santa, creo que no vamos a tener choclo para Semana Santa. Si tenemos, vamos a tener muy poca cantidad, muy poca cantidad. La calidad cayó muchísimo, ¿verdad? Y en el caso de maní, en el caso de maní, tuvimos, el maní es un poco tolerante a la sequía, pero la calidad de los granos fueron muy bajas, ¿verdad? Tuvimos muchos casos de vainas que formaron semilla, pero por la deficiencia de agua no fue lo suficiente para poder llenar esas vainas y tuvimos muchos casos de vainas vacío, a igual que el poroto también, ¿verdad? A igual que el poroto. Y lo más perjudicado en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a la calidad, la mandioca también tuvo un efecto muy grave, la sequía. Las raíces no se desarrollaron y el proceso de maduración aceleró bastante. Y hoy día nosotros estamos, después la lluvia iba a cargar la raíz de la mandioca, pero ¿qué pasa? Por la alta temperatura hubo una aceleración en la maduración de las hojas de las plantas y las hojas ya se están cayendo. Eso significa que por más que venga una lluvia no va a ser lo suficiente para que pueda charlocar nuevamente los nutrientes de las hojas a las raíces y no vamos a tener calidad la calidad va a ser muy baja en cuanto a mandioca, ¿verdad? Calidad de cocción, calidad de almidón va a ser muy baja. La calidad, bueno, nosotros trabajamos, está uno que es la calidad que nosotros llevamos al mercado, ¿verdad? Que son los materiales precoces. Esas variedades van a sufrir en cuanto a la calidad culinaria de cocción.
vamos a tener calidad en el cocción y en el sabor de la mandioca, en el sabor de la mandioca de la mesa. En el caso de la mandioca almidonera, las variedades almidoneras no acumularon almidón. ¿Por qué? Porque durante la sequía esas plantas empezaron a utilizar su reserva y la reserva de la mandioca es el almidón. Entonces ahí, para la calidad de la industria, en estas variedades almidoneras, también sufrieron y van a sufrir. No vamos a tener mandioca. Ahora están iniciando una zafra masiva de plantación de mandioca que la gente tiene que aprovechar en abril. En abril, en nuestra zona, por ejemplo, ya hay siembra tempranera de mandioca para fin de año. Entonces, en fin de año, capaz, si es que nos ayuda un poco la lluvia esta vez, podamos tener nuevamente calidad de mandioca en la mesa para fin de año. Hubo sésamo, safriña, algunos hicieron inicio de septiembre que llegaron a cosechar en diciembre, entonces por el alto precio del sésamo, la gente volvieron a hacer sésamo, que ahora están empezando ya a cosechar el corte. Ese va a producir un poquito más de la otra zafra, ¿verdad? Pero va a tener menor número de cápsulas en las plantas por la alta temperatura que hubo. Entonces hubo mucho aborto de flores en el caso de sésamo. Pero por el precio, mucha gente volvieron a hacer sésamo en safriña. La disponibilidad de semilla es muy difícil porque el pequeño productor normalmente deja una pequeña parte nomás de su semilla para la siguiente zafra y esa ya se hizo en enero. El inicio de enero se hizo. Hay mucha gente que ya está quedando sin semillas, sin reserva y eso preocupa. Nosotros del ICTA estamos acompañando el proyecto del Ministerio de Agricultura y ya colaboramos con semilla de poroto y de maíz acá desde el centro de Choré. Y en eso estamos colaborando, ¿verdad? Otro punto grave también, el tema de semilla, es en el caso de la mandioca. ¿Por qué? Porque como el precio de la mandioca subió mucho, la gente empezaron a vender mandioca y no tienen semilla de calidad. ¿Por qué? Porque las plantas no llegaron a madurar completamente como para que pueda ser una semilla de calidad, para que la rama semilla sea de calidad. De hecho, que algunas personas están dejando una pequeña parte, no vendieron para esperar que la rama semilla madure y de esa manera puedan tener semilla de calidad para la siguiente zafra. El tema de semilla es preocupante principalmente en los rubros de maíz, como en el caso de maíz chipá, ¿verdad? Que está prácticamente en manos de la pequeña agricultura. Entonces, muchos volvieron a sembrar y perdieron totalmente, algunos perdieron totalmente. Yo conozco productores de la zona que hicieron maíces en inicio de enero y eso prácticamente se perdió totalmente. Entonces, están pasando por una necesidad del tema de semilla. En la zona de Choreno tenemos un suelo arenoso. Entre ayer, hoy, cayeron muy pocas, prácticamente entre 8 a 10 milímetros, pero hay zonas que cayeron mucho más, me hablaron de 20, 30 milímetros. Nosotros necesitamos una lluvia para iniciar una siembra para este tipo de suelo. En nuestra zona necesitamos una lluvia de 30 a 40 milímetros para hacer la siembra, debido a que esto pueda infiltrar un poco y para que sea suficiente para que la semilla pueda emerger. Necesitamos esa cantidad. Ahora nosotros tenemos toda la parcela preparada, muchos productores tienen parcela preparada, están esperando una buena lluvia, pero en Choré, en el Choré cercano, no es suficiente, la gente tiene que esperar un poco más, tiene que esperar un poco más. Sé que estamos corriendo contra el tiempo, en el caso del maíz, por ejemplo, pero no tenemos de otra, o si no, vamos a regar nuestras semillas que tenemos y ahí sí que va a ser peor porque vamos a quedar sin reserva de semillas. El ICTA está colaborando con el MAC dentro de esos proyectos para la distribución de semillas
está siendo canalizado a través del Ministerio de Agricultura, ICTA con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura que está llevando al frente ese trabajo. Nosotros ya dimos desde el campo de Lloret y ahora mismo cosechamos una parte del maíz que también va a ser disponibilizado para ese proyecto. Estamos en la parte de clasificación de la semilla para poder disponibilizar más también al Ministerio de Agricultura y de esa manera poder llegar a la mayor parte de esa necesidad. Sé que no vamos a abastecer porque la situación fue grave. No podemos manejar esa situación de cambios en cuanto al clima, ¿verdad? Entonces, sí hay una pequeña parte que nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Agricultura para que puedan llegar a los productores. Algunas parcelas está con sistema de riego y otra parcela no está con sistema de riego. Como nosotros trabajamos más en investigación y no en producción, entonces dejamos más bien que el clima actúe sobre la realidad que va a afrontar el pequeño productor afuera, porque sabemos que en finca del pequeño productor no hay sistema de regadío. Por lo tanto, nosotros en el centro de investigación no podemos estar investigando con sistema de regadío y después la información de que llega al productor con otro sistema, entonces va a ser diferente. En investigación muy pocas son las parcelas, salvo aquellas que, donde trabajamos, por ejemplo, para mejoramiento de estrés hídrico, por ejemplo, que sí tienen sistema de regadío. En el caso de producción de semillas, algunas parcelas sí tienen, la parcela de papa, por ejemplo, la parcela de cebolla en semilla, sí tiene sistema de regadío, pero en el caso del maíz no está funcionando, pero hay un proyecto de instalar prácticamente porque esta va a ser una necesidad constante y hay un proyecto que se está iniciando para que la mayor parte de la parcela destinada para semillas serán irrigadas para poder tener realmente semillas de buena calidad todo el tiempo.